Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas. Se les saluda Alan Arroyo. Como siempre, los invitamos a que nos puedan acompañar en nuestra página observador.cr, actualizar las últimas informaciones de lo que sucede en Costa Rica y el mundo y, por supuesto, seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos un invitado especial que conoce muy bien lo que está sucediendo en la región, una región que sigue movida, que no descansa y constantemente tenemos un sinfín de informaciones, países que están viviendo momentos un tanto complicados en lo político, en la seguridad. Eso lo estaremos abordando con don Enrique Castillo. Él es abogado, escritor, diplomático, ex canciller de la República, ex embajador también en diferentes países y en organizaciones regionales, así que puede ser una voz muy conocedora de lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica. Don Enrique, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en pleno centro de San José. Buenos días, gracias por la invitación, más bien, me complace mucho estar aquí con ustedes hoy. Bueno, y vamos a conversar también cómo ve don Enrique la realidad del país, temas que siguen acaparando atención, por ejemplo, lo de Cruzitas, cuál es el camino que el país debe seguir en esta situación que va más allá de lo ambiental, lo económico, lo social en la zona norte del país. Pero comencemos, don Enrique, con el caso de Venezuela, que quizás es el que más portadas ha acaparado en el último mes. Ya conocemos un resultado que muchos países, entre ellos Costa Rica, desconoce la supuesta reelección de Nicolás Maduro, que deja muchas dudas, actas oficiales que no se han revelado, más allá de lo que dice la oposición, países que han reconocido el gane de el candidato opositor, pero la sensación, don Enrique, y usted conoce bien cómo funcionan los organismos como la OEA, la sensación de que ha pasado un mes y todo sigue igual. ¿Cómo ve la situación de Venezuela? Efectivamente, nos sentimos quienes observamos esos procesos como impotencia, como un abandono, porque el derecho internacional y los organismos internacionales no tienen todavía el alcance suficiente para manejar un caso como el de Venezuela. Venezuela descaradamente es una dictadura de más de 20 años ya. Empezó con un engaño prometiendo democracia y prosperidad a los venezolanos y ha sido un fraude total, una traición al pueblo venezolano y cada día es peor. Lo último pues es esta, esta elección fraudulenta de hace pocas semanas en que obviamente el gobierno hizo fraude, las actas no aparecen y yo creo que nunca van a aparecer Sí. porque precisamente las actas mismas eran la prueba de su fraude y yo me temo que las destruyeron. Por eso es que no hay manera de que hayan sido puestas ni van a ser puestas al conocimiento de la opinión pública en el futuro. Es un caso muy difícil, eh, no, no, no se funciona en Venezuela con lo usual, que es el diálogo, que es las negociaciones, porque las ha habido y justamente eh, el régimen de Maduro usó esas mesas de negociación como un pretexto para ir preparando el fraude con tiempo, para ir ganando tiempo, para ir dilatando, para ir a lo largo de varios meses descalificando a los rivales potenciales en las elecciones, de manera que invalidaron a muchos candidatos. El último fue la líder de la oposición, pero eso era la cúspide o el punto de llegada de un proceso largo que venía preparándose. Hubo negociaciones en México y hubo negociaciones en Barbados, se llegó a acuerdos, incluso los Estados Unidos, que participó en esas negociaciones, hizo concesiones a Venezuela y aflojó el régimen de las sanciones. Y Venezuela aprovechó eso, incluso lograron que liberaran a uno de los líderes del narcoestado venezolano, el señor Saab. Lograron
que los Estados Unidos lo librara y está ahora desempeñando funciones precisamente en el gobierno, en el poder ejecutivo. Y entonces fue un engaño, fue un fraude, fue un engaño desde el principio. Y eso hace decepcionar más a la opinión pública porque lo que se plantea de inmediato es otra vez empezar negociaciones, pero ya se sabe que esas negociaciones no van a tener un buen final. Sí. Entonces, estamos en una situación muy difícil porque la conclusión o el corolario de eso es que Maduro no se va a ir sino a la fuerza, ¿verdad? Pero aplicar la fuerza, siendo un Estado soberano Venezuela, siendo un problema de los venezolanos y con un ejército muy numeroso, no se puede pensar en una invasión de ninguna manera. En ningún momento se ha pensado eso, pero a veces sale en los comentarios la idea de una invasión, pero eso no es viable. Entonces, habría que ver si se encuentra una solución, darle una salida a Maduro y a su pandilla para que puedan irse al exilio con seguridad. Las propuestas que se hicieron inmediatamente después del fraude por parte de Estados Unidos es que se fueran donde quisieran, que se podían llevar la plata que se han robado y que se la dejaran, pero ellos no van a dejar el poder no así. Dejan, no, exactamente, porque hay gente que está enviciada con el poder, es lo típico de los dictadores, pero además no quieren renunciar a la explotación de ese país. Sí, don Enrique, diplomáticamente, que usted conoce bien cómo funcionan los mecanismos latinoamericanos, iberoamericanos, Costa Rica es lo más que puede hacer, pronunciamientos. Digo Costa Rica porque juega un rol también importante y tiene su renombre en la democracia, pero además de Costa Rica, la OEA, por ejemplo, ya no puede hacer más. No, es que yo creo que Costa Rica, la Cancillería costarricense, ha manejado el asunto correctamente, se ha pronunciado en contra del fraude, no ha reconocido el triunfo de Maduro y yo creo que todo eso es correcto. El asunto es que hay expectativas exageradas o sobredimensionadas en cuanto a lo que un organismo multilateral puede hacer, sea las Naciones Unidas o sea la OEA o sea cualquier otro. En el caso de la OEA, bueno, el asunto llegó a la OEA, pero las decisiones de la OEA no son decisiones del aparato político-administrativo de la OEA, no son incumbencia directa del secretario general. El secretario general es un relator, un coordinador de debates, no vota y además él está al servicio de los países miembros. Y entonces para que se puedan tomar decisiones, ciertas decisiones importantes, se requiere una mayoría calificada, por lo general de 2/3, y entonces es la votación de los propios miembros la que decide si se toma o que toma una decisión o no la toma. En este caso no se logró por un voto la mayoría necesaria de 18 votos que se necesitaba en ese momento para aplicarle sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una serie de países que son cómplices o que son protectores del régimen dictatorial de Venezuela. México y Brasil han jugado un papel junto con Colombia muy dudoso, muy criticable, amparando y dándole espacio a Maduro, y fueron los que impidieron que se reunieran los votos necesarios para tomar una decisión. Curiosamente, algunos países del Caribe, normalmente alineados a Venezuela porque dependen de Petrocaribe y de la ayuda económica venezolana, muchos de esos países se apartaron y votaron en contra del régimen. Pero los países grandes, México, Brasil, Colombia, se abstuvieron, ¿no? Se abstuvieron y permitieron o impidieron que se lograra tomar un acuerdo. Entonces ya en esas circunstancias el organismo queda inactivo, queda inerte porque no tiene el músculo para tomar decisiones de ese tipo. Cosas similares pasan en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hubo un pronunciamiento de países miembros de las Naciones Unidas,
pero las Naciones Unidas tampoco tiene fuerza para eso. Es cierto que en el pasado y en otras condiciones y en otros países, las Naciones Unidas ha enviado misiones de apaciguamiento y de negociación y tiene en cada caso ha reclutado los llamados cascos azules. Pero como decía antes, no es una situación, la de Venezuela, en la que se pueda aplicar una medida de ese tipo. Entonces también, aparte de pronunciamientos, por más vigorosos y por más vehementes que sean, ni las Naciones Unidas ni la OEA pueden tomar decisiones. Aquí hay que ver qué papel juegan las potencias en el mundo, qué negociación puede haber. He mencionado en otras ocasiones, en respecto con este mismo caso, que los Estados Unidos siguen siendo un actor en la situación de Venezuela, y también hay otros extracontinentales como China, que tiene intereses económicos vinculados a Venezuela. Hay una deuda muy grande que se estima en $50,000 millones que tiene Venezuela con China, porque China ha tenido que acudir en su ayuda, dada la deficiente o pésima administración del gobierno venezolano, de su economía y de su principal fuente de ingresos, que es la PDVSA, la compañía de petróleos, cuyas acciones están en un fideicomiso internacional respaldando precisamente esas deudas chinas y posiblemente de otros países. Y hay otros países que también son actores en la región, aunque no participen en negociaciones. No hay duda de que Irán, con su brazo militar, que es Hezbollah en Líbano, tiene un peso en el caso venezolano. Y después los países del narcotráfico también son socios de Venezuela. Entonces, es una decisión en la que los actores son peculiares. Muy difícil ponerlos de acuerdo, cada uno tiene sus intereses, cada uno tira para su lado, y en el medio está Venezuela, y entonces las discusiones se estancan y se alejan de una posible solución. Es muy doloroso para el pueblo venezolano, pero pareciera que esta situación se va a prolongar indefinidamente. Sí, y esto explica muy bien, don Enrique, cómo funcionan esos organismos multilaterales a lo largo de todo el mundo y con muchos conflictos. Ahora estamos hablando de Venezuela y usted conoce muy bien la OEA, fue representante de Costa Rica en la organización, pero bueno, si hablamos de la guerra en Gaza, si hablamos de la guerra Ucrania-Rusia, lo mismo sucede en la ONU, hay diferentes intereses. Para ir avanzando y acercarnos un poquito más aquí a Costa Rica, una impresión, don Enrique, de lo que sucede en Honduras. Han finalizado o rompen, mejor dicho, la semana anterior el acuerdo de extradición con Estados Unidos. El gobierno de la presidenta está en un momento bastante complicado, escándalos de narcotráfico. Recientemente, hace pocos meses, un expresidente hondureño condenado por esta razón, narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Honduras? Y muy importante, don Enrique, ¿cómo ve alguna posible consecuencia en Costa Rica? Estamos en una región donde somos muy cercanos, donde enfrentamos los mismos problemas. Hemos tenido ya bandas reconocidas de narcotráfico hondureños en suelo costarricense y ha sido parte también de las gestiones que ha tenido que afrontar el actual gobierno. Lo que sucede en Honduras, ¿cómo nos podría afectar? Mire, la historia de Honduras, la situación de Honduras es la continuación de una larga historia, de la historia del país, porque el país ha sido tradicionalmente, en sus gobiernos, a veces muy a menudo dictatoriales, un, una expresión de violencia y corrupción tradicionalmente, ¿verdad? Conocidísimo es que no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo normalmente es muy corrupto. El Poder Judicial es muy débil y lo controlan los grupos políticos desde el Poder Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa. Y entonces toda la institucionalidad hondureña es tradicionalmente ineficiente
y corrupta. Y el país como tal está marcado por la violencia. Tradicionalmente Honduras es el país más violento en toda América y uno de los más violentos en el mundo. Tiene desde hace tiempos una tasa de homicidios de la más alta en el mundo. Entonces, no sorprende que haya sido en las últimas décadas tomado por el narcotráfico y los políticos se han enrolado en las negociaciones y en los acuerdos con el narcotráfico. Ahora lo que está pasando en estos días es porque se descubrió una grabación de una conversación, no de ahora, sino de hace un tiempo, tal, no sé, 3, 4 años, en que nada menos que el hermano del derrocado presidente Zelaya, Manuel Zelaya, el hermano habla de sobornos que se están dando a distintos políticos. El cuñado de la presidenta. El cuñado de la actual presidenta, de ¿verdad? Entonces todo es una alianza, todo en realidad no debería sorprender. Manuel Zelaya, cuando fue presidente y por eso lo derrocaron, se unió. Y llegó a Costa Rica. Sí, pero él llegó al ALBA, sí, al grupo encabezado por Chávez en ese momento, y se unió a Honduras al ALBA, ¿verdad? Y se entusiasmó muchísimo y entonces el gobierno venezolano, Chávez era el presidente y Maduro era el canciller, le daban tractores para que él regalara en el campo, a las fincas, etcétera, etcétera, y él se entotorotó con eso. Lo entotorotó su canciller, que era una mujer, que era muy afín ¿cómo se llama?, al chavismo y al régimen nicaragüense, a los sandinistas, y porque él era un hombre más bien de derecha, un finquero adinerado, metido en política, y nunca había sido ni comunista ni cosa por el estilo, pero esta muchacha lo acercó y lo hizo amigo de Ortega y de Chávez, y lo enrolaron en el ALBA. Y entonces él cayó en la tentación de seguir las prácticas de los países miembros del ALBA hacia una dictadura y quiso imponer un referéndum que no era permitido constitucionalmente, y hubo un primer juez, un tribunal, que le dijo que era prohibido, que no podía hacer eso, y él siguió adelante, e incluso el mismo día de las elecciones, en el día previo, asaltaron el Banco Central y sacaron carretillos dinero en efectivo para financiar esa parte de las elecciones que iban a componer el referéndum. Y eso fue lo que provocó que lo derrocaran. Pero el golpe de Estado lo dio el propio Zelaya al violar la constitución de su país y al hacer esos excesos. Y entonces mandó a hacer urnas y todo eso con esa plata. Y entonces eso provocó la caída. Pero entonces la vinculación de Zelaya a este grupo de países en donde se practicaba el narcotráfico, Venezuela y sobre todo Venezuela y Bolivia, pero con el apoyo también de Ecuador, los llevó a involucrarse también en el negocio del narcotráfico. Yo no sé qué antecedentes tuvo Hernández, que fue anterior a eso embajador en Estados Unidos y tenía mucho prestigio, pero cuando regresó a su país, y allá supimos que se descubrió posteriormente, casi al final de su mandato, que estaba involucrado él y su no sé si, creo que era un hijo, sí. Entonces ya están condenados, ¿verdad? Entonces todo esto es una continuación de una vieja historia, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? Bueno, primero que en el sistema centroamericano, en el SICA, Honduras es un miembro inoperante, ¿verdad? Inoperante en sentido positivo, no se puede esperar contribuciones positivas de Honduras en esas condiciones internas. Entonces, el sistema, hay otros vecinos que también tienen problemas internos, entonces por eso el SICA en este momento está estancado. Está estancado, y lo que hacen es, lo cogió
aprovechando la oportunidad, Ortega, para colocar secretarios generales a favor suyo en el SICA y estar tratando de manejar el SICA, pero ahora los otros lo que hacen es negarse a los candidatos que propone Nicaragua. Sí. Y La entonces, semana pasada hubo un encuentro y sí, también se negó al candidato. exactamente. Entonces el SICA está estancado. Entonces ese Sí. tipo de situaciones internas, que en el caso concreto de Honduras nos perjudica regionalmente. Bilateralmente sí nos está afectando porque, aparte de que en toda Centroamérica, dichosamente, el comercio sigue funcionando, a pesar de todos los problemas, Sí. el comercio sigue funcionando y todos han tenido ese mínimo de inteligencia de preservar la regularidad del funcionamiento del comercio. En cuanto a las drogas, nos está afectando directamente porque los carteles hondureños están aquí y hay uno ya conocido como la H, precisamente, que vienen constantemente, todas las semanas circulan entre Honduras y Costa Rica por tierra, y si no lo hacen por barco, ¿verdad? Y están metidos manejando y compitiendo con los carteles locales, ¿verdad? Entonces sí, tenemos afectaciones de ese tipo en nuestra seguridad que provienen de un régimen bueno, no es que está sufriendo el narcotráfico, es que está asociado al narcotráfico. Ya el narcotráfico penetró todas las estructuras hondureñas desde Sí, hace sí, algún tiempo. Bueno, exactamente. hay que prestarle mucha atención a lo que pueda suceder en próximos meses y el comportamiento por este intercambio lamentable de narcotráfico que se Sí, está dando y entre más bien, Honduras y Costa Rica. Honduras está empezando a recorrer un camino de aislamiento parecido al de Nicaragua, porque están rompiendo el tratado de extradición con los Estados Unidos para precisamente protegerse la misma presidenta, que con seguridad, imagínense si es su esposo y su cuñado Y su son los que están, cuñado. ¿verdad? Los que Ujú, están manejando el ujú. narcotráfico. ¿Quién va a creer que ella no está involucrada? Sí. Y entonces uno de los posibles o potenciales extraditados sería ella misma, igual lo que le pasó a Hernández. Entonces ella está blindando su situación al romper ese tratado. Entonces la deriva por la que va el país es similar en sus comienzos a la de Nicaragua. Sí, el martes hablaba la presidenta hondureña y recurre a una práctica que ya hemos visto en otros países, hablar de un presunto golpe de Ah, Estado sí, y que esa es la razón de esta persecución, decía ella, sí, a su gobierno. También han surgido informaciones en Honduras de que parte de esas comunicaciones que tuvo el cuñado era para buscar financiamiento a la campaña política que la llevó a ajá, la presidencia, así lo que es, hace suponer o sospechar por lo menos que algo le podría salpicar a ella claro que sí, claro en que toda sí. esta polémica. Don Enrique, Nicaragua, que sé que le trae recuerdos a usted Sí, por su gestión sí, cuando fue representante ante la OEA sí, y también canciller de la República. sí, Fue el encargado de dirigir eh, todo el litigio eso, de Costa Rica ante Nicaragua, que creo que es el reto diplomático más fuerte que ha tenido Costa Rica sí, en los últimos años. sí. Nicaragua es muy complicado, otra sensación de impotencia, de ver lo que está Sí. sucediendo por tantos años y de que no se puede hacer nada. Y va de mal en peor, de Y mal se en está peor. Veía complicando, sí. las últimas medidas para perseguir en el extranjero a nicaragüenses o extranjeros que desde fuera cri- critiquen al régimen, ¿verdad? Sí. Eh, Muchos que están acá en Costa Rica Sí, podrían muchos que verse están acá, afectados. pero no solo los nicaragüenses exilados, ellos se permiten ir contra cualquier país. Sí. Entonces, de ahí es de mal en peor. Uno a veces piensa, bueno, ya llegaron al colmo, y son muy creativos en eso, son hasta capaces de sorprenderlo a uno, se inventan cosas como estas locuras, ¿verdad? En ese delirio de poder, ¿verdad? Es una cosa espantosa, ¿verdad? Habrá que ver en el futuro cómo, cómo se presenta la sucesión. Ortega instauró con su familia un sultanato, ¿verdad? Una cosa que yo estoy seguro que la copió de los países árabes porque él, por ejemplo, estuvo mucho en, en, en Libia, entrenándose como guerrillero, ¿verdad?
y estuvo cerca de Gaddafi. Y él yo creo que adoptó el modelo de Gaddafi, que era lo que tenía era un harén, ¿verdad? Manejaba todo el país como propiedad privada y inmensamente rico, y el resto del país muerto de hambre y en condiciones paupérrimas. Y entonces, como él tuvo la oportunidad de estar ahí y en países parecidos, yo creo que él es el modelo que tomó y que está siguiendo desde hace tiempo. Entonces, ya desde hace tiempos colocó a sus hijos en los negocios del Estado y en los negocios privados, porque al mismo tiempo empezó, sobre todo desde 2011 para acá, un proceso de acaparamiento de negocios, televisoras, estaciones de radio, industrias, comercio, etcétera, etcétera. Y entonces tiene un emporio y a él fue colocando a sus hijos en distintas posiciones para que aprendieran, y prácticamente que desde ese punto de vista su herencia está repartida. Sí. Uno de sus hijos maneja toda la relación con China, que Exactamente, es muy fuerte en Nicaragua. exactamente. Y él más bien, pues como ya está mayor y desde hace mucho tiempo tiene problemas de salud, Sí. ya prácticamente hace como un año o 2 años se dio el mando a los hijos y a la esposa, y designándola a ella como la principal sucesora. En un tiempo compitieron porque ella, ambiciosa también como él, siempre se repartieron bueno, siempre no, pero desde el 2011 se empezaron a repartir el poder. Él la nombró vicepresidenta, le dio espacio, cada uno maneja su propio séquito, ¿verdad? Hay unos ministros o embajadores que siguen las órdenes de ella y solo se comunican con ella, él tiene otros, pero en los últimos meses él ha ido cediendo todo eso y se ha ido retirando y ha puesto todo en manos de ella y de los hijos, y habrá que ver qué pasa entre ellos cuando él muera, si es que él muere primero que ella, y qué pasa con el ejército, porque igual que las otras dictaduras que tenemos en América Latina, el ejército es el corazón de la dictadura, ¿verdad? Y el soporte, ¿verdad? Y eso en Venezuela es muy obvio, en Cuba también, ¿verdad? Y entonces habría que ver cuál es la posición del ejército. Esos gobiernos de apariencia civil participan a los militares de todos los beneficios del régimen, ¿verdad? Y tienen privilegios, y tienen dinero, buenos salarios, se les permite hacer negocios en donde puedan ganar. La compra de armas siempre es una fuente de comisiones, de sobornos que van a manos de los militares, etcétera. Entonces, el gobierno nicaragüense y Ortega se entiende muy bien, y han funcionado muy bien, pero quién sabe qué va a pasar cuando él falte. Esa es una interrogante, y eso podría quizás dar alguna pequeña luz de esperanza de que las cosas cambien si el ejército en algún momento se endereza un poco, ¿verdad? Sí. Pero eso es muy hipotético, muy a largo plazo, ¿verdad? Lo que sigue de inmediato es que la familia siga a cargo del poder. Eso es lo complejo de la realidad latinoamericana, lo mismo con Venezuela. Sí. Tenemos una esperanza, pero muy lejana, muy vaga, a largo plazo y sin nada certero. Muy rápidamente, porque el tiempo nos está ganando, pero aprovechando su experiencia, don Enrique, el 31 de agosto, Daniel Ortega de vez en cuando recurre a Costa Rica en su estrategia de discursos, que no son muchos los que da por... entendemos los problemas de salud, pero recurre a Costa Rica y otra vez, bueno, tocó el tema de Guanacaste y el dragado del río San Juan, sí, que usted tuvo que lidiar con eso. Sí. Nuevamente dragado del río San Juan, ¿cómo tiene que tratarlo Costa Rica? Porque sabemos lo que eso puede generar y lo vivimos en el 2010, en esa década. No, Costa Rica tiene que estar alerta siempre, permanentemente, con los ojos puestos en Nicaragua, porque en cualquier momento
y eso ya ha pasado mucho, salen con cosas inesperadas y con cosas que tratan de perjudicarnos. Yo sé que el canciller André está muy atento, dándole seguimiento a la situación. Incluso estas manifestaciones de Ortega fueron porque el canciller le envió una nota a Ortega de advertencia, ¿verdad? De que recordara que la margen derecha es de Costa Rica y que además Costa Rica tiene derechos de navegación en el río y que todo lo que pasa en el río nos concierne y nos debe ser consultado. A Ortega le molestó, pero es lo correcto lo que hizo el canciller y yo creo que, pues, en ese sentido podemos estar, digamos, relativamente tranquilos sabiendo que la Cancillería está vigilando la situación. Sí, y bueno, que también tenemos la certeza de que podemos acudir a las Claro. instancias internacionales, ya nos han dado la razón, ya tenemos la experiencia del gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, donde don Enrique fue el canciller. Vamos a, antes de ir de entrar a la parte costarricense que quería tocar en la entrevista, don Enrique, finalmente, y en este repaso rápido pero muy detallado de lo que sucede en la región, tenemos a la vuelta de la esquina en noviembre elecciones en Estados Unidos. A mí me sorprendió que el ministro de Comercio Exterior recientemente le dijera a los diputados tan abiertamente que nos conviene para Costa Rica un triunfo del Partido Demócrata, en este caso de Kamala Harris. Diplomáticamente Eso fue, no es muy común, no, ¿verdad? eso fue un desliz, una falta grave, porque irrumpió en áreas que son de la Cancillería, Sí. que son exclusivas del Ministerio de Relaciones Exteriores. A menudo pasa que los ministros de Comercio Exterior se quieren sentir cancilleres y quieren meter la mano en la política exterior. Es bastante frecuente, pero este fue un caso muy obvio, muy palpable y es reprochable, Sí, ¿verdad? hay una línea muy delgada Sí. entre ese trabajo de comercio exterior y cancillería, y sabemos que en otros gobiernos han habido Sí, algunas bueno, pero diferencias, es ¿verdad? porque del lado del Ministerio de Comercio Exterior se olvidan que la tutela de las relaciones exteriores es exclusiva de la Cancillería. El área que ellos tienen en comercio exterior tienen que desempeñarla supeditados ¿cómo se dice? A la supervisión de la Cancillería y tienen que consultarle ciertas cosas a la Cancillería. No pueden hacer cosas por sí solos, ¿verdad? Sí, de hecho, luego Comex, horas después, tuvo que emitir Sí, un claro. comunicado Porque aclarando lo que dijo sí, claramente el ministro, es que no, no había el pérdida. comercio exterior es parte de las relaciones internacionales. Por eso es que cuando ellos quieren tener una representación propia, eh, ellos tienen que atenerse a un nombramiento hecho por la Cancillería. La Cancillería es la que nombra a los embajadores, ¿verdad? Sean, aunque tengan una función orientada al comercio exterior, es el caso de la Organización Mundial del Comercio. Ahí ellos tienen una especie de embajada, pero la persona puede ser propuesta por comercio exterior, pero el nombramiento es de la Cancillería. De Cancillería. Nosotros, no sé si lo podemos decir abiertamente, pero sí tiene razón el ministro en que conviene un triunfo demócrata para las relaciones de Costa Rica y la región, don No, no, yo Enrique. creo que ese es un juicio precipitado y superficial y es muy relativo, ¿verdad? Sí. Yo tengo la opinión fundada de que gane quien gane, las relaciones de Costa Rica con los Estados Unidos no se van a alterar, no se van a perjudicar. Es cierto que Trump es un hombre de temperamento belicoso, muy polémico, muy prepotente, pero curiosamente, en su mandato, hizo un mandato en pro de la paz. No comenzó ninguna guerra. Y más bien las guerras que había, trató de resolverlas. Tomó un acuerdo muy defectuoso y lo dejó a medio palo, a medio camino, y le tocó a Biden terminarlo y concluirlo. Pero él fue el que impulsó un acuerdo para el retiro de las tropas de Afganistán. Sí. Trató de entenderse con Corea del Norte. Hizo acuerdos de defensa con Japón,
¿cómo se llama? Eh, con Corea del Sur y con Australia, ¿verdad? En relación a la situación con China, pero buscando siempre alianzas, ¿verdad? Y entonces, sí, estuvo muy grosero y muy mal portado diplomáticamente con la OTAN, pero no promovió ninguna guerra y se ha propuesto tratar de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, eh, no es esperable que nosotros tengamos que sufrir consecuencias a causa de la aparente belicosidad de Trump. Él es belicoso en política, pero en eso internacionalmente no lo fue. Entonces yo creo que no hay que temer que provoque una guerra como la de Ucrania, que económicamente nos ha golpeado a todo el mundo, pero a Costa Rica también. Sí. No es de esperarse eso, sino más bien ya dice que tiene un plan para lograr la paz en Ucrania. Yo no sé en qué consistirá. Plan sorpresa, dijo. Sí, y habrá que ver si ese plan es aceptable para las partes involucradas. Pero lo que está anunciando más bien es que terminar con la guerra de Ucrania. Entonces, por ese lado, yo no veo. Y luego, fue él el que impulsó la política del nearshoring, de traerse las empresas norteamericanas que están operando en otros continentes para cerca de los Estados Unidos. Él nunca, esa política no pretende traérselas a los Estados Unidos, se las pretende traer las empresas a países vecinos. Y el resultado de la aplicación de esa política durante el gobierno de Biden, porque fue Trump el que la lanzó, pero a Biden le ha tocado ejecutarla, es que los países más beneficiados son México y Costa Rica en todo el mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente se han venido empresas de China o de Japón o de otros lugares, de Indonesia, para México. Y Monterrey hoy es una ciudad moderna, un emporio de riqueza, porque están asentadas ahí produciendo para el mercado norteamericano. Y lo mismo nos está pasando a nosotros con nuestras zonas francas y con las perspectivas hacia el futuro de incrementar el asentamiento aquí de empresas norteamericanas con la cuestión de los microchips. Entonces, y nos está yendo muy bien con las zonas francas. Es una zona o una actividad creciente y exitosa en Costa Rica. Y eso se debe precisamente a la cercanía. Entonces, yo no creo que haya que estarse alarmando por eso. Es cierto que las políticas que adopten cualquiera de los dos en materia de migración pueden tener consecuencias negativas para nosotros, en particular si Trump gana y se dedica a expulsar masivamente a los migrantes provenientes de América Latina. Algunos no son latinoamericanos, muchos vienen de Asia y se vienen a Brasil o a Colombia y después Pero pasan usan para acá. este flujo migratorio. Entonces no son este solo corredor. inmigrantes latinoamericanos, pero si él empieza a expulsar cantidades masivas de migrantes y los tira para acá, por supuesto que nos causa un gran problema, muy difícil de manejar. Eso sí es posible. Pareciera que Kamala está dispuesta a seguir una política estricta de control de la migración, pero menos descarnada, menos inhumana que la que Trump puede llevar a cabo. Bueno, vamos a estar pendientes. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Igual, toda la región tiene el ojo puesto. Claro. Lo que sucede en Estados nos afecta de una u otra forma. Don Enrique, aterricemos en Costa Rica para ir cerrando la entrevista, pero no quiero dejar de lado algunas reflexiones. Y antes, don Enrique, muy abiertamente y muy honestamente, si yo entro a su perfil público en Facebook, me encuentro su fotografía, me encuentro un banner que dice Recuperemos nuestra tierra, Sí. más de 5,000 seguidores, abogado, sociólogo, catedrático universitario, escritor, político y diplomático. Y muy honestamente, don Enrique, me parecería un perfil de un político, ¿sí?
pero de un aspirante presidencial o con algún tipo de intención. Se lo Sí, pregunto transparentemente, ¿hay alguna intención de ese tipo, don sí, Enrique? sí la hay dentro de Liberación Nacional. Yo tengo ya un año de estar trabajando con un grupo, con un equipo que se constituyó no en un equipo de campaña, sino en un centro de estudios que se llama Centro de Innovación Política, y estamos trabajando arduamente en estudiar los problemas del país, en analizarlos con el apoyo de científicos, de gente de mucho peso intelectual y académicamente. Estamos a partir de ahí recogiendo información valiosa que nos va a permitir en los próximos meses elaborar lineamientos de política nacional, de política pública, y terminar después con un plan de gobierno con, con, eh, con, con políticas públicas hacia el futuro, incluida la legislación nueva que se requiera. Estamos trabajando en eso. Eh, la situación dentro del partido es muy incierta porque hay una serie de intereses muy anidados, intereses particulares, intereses personales muy anidados en el partido, de dirigentes fracasados que sin embargo están controlando la arquitectura, la maquinaria interna del partido y que están viendo a ver cómo hacen para perpetuarse en el control del partido. Ese es un reto que tenemos, yo estoy dispuesto a afrontarlo y vamos en esa dirección. Sí. ¿Quién lo acompaña, don Enrique? Si no son esas figuras de antaño conocidas en el Partido de Liberación Nacional, ¿quién Mi- está detrás de todo el equipo de Mire, don Enrique? no le puedo revelar nombres, una lista de nombres, sí tengo bastante gente, pero muchos de ellos están trabajando porque el movimiento no queríamos exponerlo a zancadillas y a ataques de ese tipo, y entonces hemos trabajado con mucha discreción, con poca ostentación, pero muy arduamente. Y hay algunas personas que incluso no quieren que todavía a estas alturas se revelen sus nombres. Yo mismo, en cuanto a mí mismo, había sido muy cauteloso, pero ahora ya viene una asamblea del partido en octubre. Ahí se van a tomar decisiones de tipo reglamentario, reformar estatutos, actualizarlos. No sé todavía en qué sentido irán a salir y se prevé que va a haber un calendario de eventos electorales internos del partido definidos a partir de octubre. Entonces, por el momento no sabemos cuál va a ser la solución, pero sí noto yo que hay manejos de proselitismo interior al partido, de gente que quiere seguir esa política de jugar chapitas y de hacer alianzas y si vos me apoyás para ser presidente o candidato a la presidencia, yo te voy a apoyar para ser diputado, para ser munícipe, ese tipo de arreglos. Y entonces se están tratando de consolidar eso para impedir que nuevas figuras lleguen. Eso tiene que ver con esto, ahora que usted mencionó, si son figuras nuevas. Ha habido una leyenda que se ha expandido mucho en los últimos años y es que el partido y el país necesitan gente joven. Eso es cierto, necesitamos a los jóvenes y necesitamos preparar a la juventud. Pero en las circunstancias actuales y en el caso particular de Liberación Nacional, y creo que en cualquier otro caso de otro partido, pero yo me refiero a Liberación Nacional necesita un candidato con madurez y con mucha experiencia. No podemos seguir jugando en el país con experimentos de jovencitos que vienen sin prepararse, que ganan y se sorprenden cuando ganaron y ahora no saben qué hacer cuando ya están en el poder. No podemos exponernos a ese juego. Ni gente que viene de afuera porque son tecnócratas internacionales, pero que no conocen bien el país, que no entiendan la cultura nuestra y que vienen a improvisar. Entonces yo ofrezco una figura con experiencia, con madurez, con una trayectoria probada en la política y eso es lo que yo creo que va a permitirle a Liberación presentar una cara nueva. Una cara nueva no quiere decir una cara de un jovencito, puede ser y idealmente en este caso de una persona mayor, con experiencia, centrada, con conocimiento, que sepa conducir al país con decencia, con una nueva, retornar más bien
a la decencia en la política, ¿verdad? Que se respeten la autoridad, que se respete la seriedad, que se respete la investidura de los funcionarios públicos. Primera vez, don Enrique, involucrado en política partidaria electoral de esta forma. Sí, ¿Verdad? es la primera vez. He estado indirectamente apoyando otros candidatos dentro del partido. He participado en movimientos, no en movimientos, como le dijera, lo que llamábamos antes, pegando banderas, pero allá ayudando en partes en donde los conocimientos míos podían ser útiles. Y sí he participado, he sido miembro, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional. En 2 ocasiones fui miembro del Tribunal de Elecciones Internas. Fui durante 3 años presidente del Tribunal de Alzada, que es un tribunal de apelaciones en la ética, ¿verdad? Entonces, he tenido otros cargos ahí en Liberación Nacional. Fui del 2002 más o menos al 2005 miembro de la Comisión Nacional que en ese tiempo de emergencia sustituyó al directorio político debido a la crisis del partido causada por la derrota de Rolando Araya. Y entonces sí tengo una trayectoria partidaria también, pero es la primera vez que me involucro yo en lo personal en una aspiración electoral. Sí. Para terminar esta parte, el rol de, no sé si es muy temprano, pero se lo pregunto, el rol de doña Laura Chinchilla, ¿la ve de vuelta en Liberación? ¿Es algo que no se ha comentado? Lo pregunto por la relación que tuvo usted, ella presidenta, usted Sí, canciller, un puesto muy, muy cercano. Sí, no, en realidad, después de que terminamos el gobierno, hemos seguido por caminos diferentes, no porque nos hayamos distanciado ni enojado ni nada por el estilo, sino que tomamos rumbos distintos. Eso me parece muy natural, y hasta el momento yo no veo signos de que ella esté aspirando o pretendiendo regresar al partido. Ella se fue del partido. Sí. Y entonces ella ha reiterado, muy crítica. Ella ha reiterado que no piensa volver al partido. Cuando se fue, creo que tenía muy buenas razones para hacerlo, porque ya el partido estaba siendo atacado, males internos que en ese momento la camarilla que maneja el partido pretendió, por lo menos parte de ella, pretendió disimularlas, esas cosas, y ella se fue con toda razón. Pero yo no he visto ninguna indicación de que ella esté por regresar al partido. Yo sé que está realizando una excelente labor nacional e internacionalmente, sobre todo en el campo del empoderamiento de las mujeres. Sé que está vinculada a varios grupos de mujeres, y en el exterior sé que hay organismos internacionales que la invitan con frecuencia a participar en sus trabajos. Es miembro, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional. La vimos en los Juegos. Sí, y en la OEA muy a menudo la invitan a participar en debates, en congresos sobre cuestiones de seguridad o de bienestar social. Ella está muy activa y me parece a mí que debe estar muy realizada en ese campo, pero yo no le veo, por lo menos de lo que poquito que sé, no le veo que esté intentando o pensando volver a la actividad política activa dentro del país. Sí, finalmente, don Enrique, en los últimos ya minutitos que nos quedan para finalizar, una reflexión entonces de cómo está el país. Viendo su perfil de Facebook, en los últimos días muy concentrado en la crisis de Cruzitas, sí, que usted también la sí, conoce por su trabajo en Cancillería, le competía una parte sí. de eso. Pero además de Cruzitas, en términos generales, como una pequeña radiografía que ve usted del país. Mire, el país está pasando por momentos muy difíciles. La política interna, lo que llaman algunos la gobernanza, la veo muy deficiente, muy estancada y en retroceso más bien. Lo que es la educación, lo que es el ambiente, lo que es la infraestructura, todo ese tipo de cosas han tenido y están sufriendo un deterioro. Hay un avance lentísimo en infraestructura, pero que no es suficiente, y entonces el balance más bien es negativo. El país está en una situación muy difícil en donde la educación está retrocediendo también, y entonces el país no está en buenas condiciones en lo que es la atmósfera política, ¿verdad?
En lo económico tampoco, porque, bueno, es cierto que tenemos una deuda muy pesada, una deuda pública muy pesada, muy grande. Un día de estos creo que el presidente mencionó, o alguien mencionó del gobierno, de más de 50.000 millones de dólares. Eso es una carga muy, muy difícil de llevar y por supuesto con la ley de las finanzas públicas no se puede destinar muchos recursos a hacer gastos e inversión. La inversión está por el suelo, eso es fatal. En inversión yo incluyo la educación y la salud, porque no es gastar, es invertir en la población para que el país pueda tener una reactivación. Entonces yo lo veo muy mal y por eso es que yo he decidido tomar este paso. Es algo que no lo hago por vanidad ni por interés personal, al contrario, para mí significaría un gran sacrificio, pero yo estoy dispuesto a sacrificar mis mejores años de mi vida, que son estos que estoy viviendo ahora, en aras del bienestar del país. El país lo demanda y yo no voy a dejar de atender el llamado del país como lo he atendido en otras ocasiones. Sí. Don Enrique, en un minuto, crucitas, ¿cómo atenderlo? Yo un minuto por el tiempo, pero sé que es tema complejo. En un minuto se lo dijo, precisamente porque es un tema muy complejo. Yo lo que estoy promoviendo es un gran debate público, que involucre también a la Asamblea y a los diputados, pero en que todos los sectores que están interesados en el tema expresen su opinión. A mí me pareció bien la reacción inmediata del presidente Chávez cuando al retirar la parte reclamante su apelación en el juicio de Infinity Infinity con Costa Rica, que retiraron la apelación y el gobierno, el presidente dijo que ese tema lo iba a llevar a la Asamblea Legislativa. A mí me parece que es una decisión sabia, pero yo no quisiera que se quede limitado al foro de los diputados. Yo creo que hay muchos intereses, empresarios, agricultores, campesinos, población, que tienen interés en ese tema y yo creo que tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional. Por lo pronto yo creo que es urgente cerrar eso, sellarlo y blindarlo para que dejen de estar saqueando el material de la zona y para que pueda pararse toda la contaminación que hay en este momento, que tiene lugar ahí en este momento de manera incontrolada, que eso se controle, que se ponga un sello a eso y que más bien se empiece a restaurar y reforestando mientras hay un acuerdo nacional. Sí, que eso va a tomar tiempo para llegar a un acuerdo. Don Enrique, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación bastante con bastante contenido. Hemos tratado de abordar un poquito de todo y ya con las aspiraciones confirmadas por usted, posiblemente en próximos meses seguiremos en estas conversaciones, ya cuando esos fuegos electorales se enciendan plenamente en el país. Muy bien, será un gusto estar aquí de nuevo. Gracias, don Enrique Castillo, abogado, ex canciller de la República, diplomático con amplia experiencia y ahora nos confirma sus intenciones de ser precandidato de momento en el Partido Liberación Nacional. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Como siempre, los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y nuestra página observador.cr. Hasta la próxima.